Que el Señor les bendiga, hermanos. Es un privilegio para mí estar esta tarde. Busque ahí, por favor, en Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. Amén, hermanos, lo tenemos. Amén. Dice la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oiga, ¿cómo es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, te doy por el privilegio de poder llevar tu palabra. En el nombre de Jesús te ruego, Señor, que uses mi vida, que tome control de mi alma, mente y corazón. Todo lo que vaya a decir sea conforme tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús edifica nuestras vidas, Espíritu Santo. Ayúdanos a que podamos aprender un poco más de ti, Señor, para honrarte, para glorificarte, para cumplir tu propósito tuyo en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta tarde, hermano, oraba al Señor que compartir de la palabra del Señor, y pues esta tarde, hermano, el tema que tengo es cultura de reino. ¿Cuántos saben, hermanos, qué es la cultura? La verdad que nosotros, hermanos, debemos de vivir la cultura de reino, porque allá afuera se vive una cultura negativa. Hay buena cultura, que es la de los pueblos, hermano. ¿Usted sabe qué es la cultura? La palabra cultura viene de la palabra cultivar. Eso es, hermano. ¿Usted sabe cuántos han sembrado un arbolito alguna vez? Usted sabe que para sembrar un árbol primero tiene que visualizar el terreno donde lo va a poner. Segundo, tiene que prepararlo. Y si hay piedras, hay que limpiarlo. Si hay espinos, hay que quitar los espinos. Y depende qué tipo de planta sea, usted la va a sembrar, ya sea en el sol o de sombra. Porque si no sabe todos esos aspectos, hay personas que ponen plantas de sol en la sombra y se secan, o viceversa. Entonces, hermano, cuando nosotros hablamos de cultura de reino, nosotros hablamos de todos los principios de la palabra de Dios. Cuando alguien ha nacido de nuevo, pasa a ser parte del pueblo de Dios, de la familia de Dios, del linaje de Dios, y por ende se vuelve hijo de ¿quién? De Dios. Y nuestro Dios, hermano, tiene principios en su palabra, tiene preceptos, tiene mandamientos para cada uno de nosotros. Y por eso Dios ponía en mi corazón en esta tarde, hermano, compartir con ustedes acerca de la cultura de reino para nosotros. Los cristianos debemos de tener una cultura como cristianos también, hermanos. Porque el problema es que muchos estamos tratando de traer las cosas del mundo, ¿a dónde? A la iglesia. Y yo no digo, hermano, que a veces, tal vez el sentir sea bueno, de que a veces las iglesias hacen la vaca loca, que hacen el domingo loco, esto y el otro. Pero la verdad, hermano, que si usted va a la Biblia, no es la manera en que Dios atrajo a las personas. Dios tiene, hermano, cómo convertir. Y el problema es que cuando las personas, hermano, se acomodan a todo esto, el problema es que no tenemos cristianos 100% genuinos muchas veces. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que vamos buscando en la iglesia, ¿qué es? Comodidad, aire acondicionado, asientos de butaca. Y entre más cómodo está el asiento, más haragán se vuelve el cristiano. Porque hasta sueño le da. Yo he ido a la central, hermano, allá hay aire acondicionado. Los asientos son suavecitos. ¿Y sabe qué me han dado ganas? De dormirme. Echarme un pestañazo ahí, hermano. Porque entre más suave está todo eso, hermano, y uno piensa, y viene la iglesia, hermano, comercializa el evangelio. Y dice, venga, porque aquí le tenemos todo apropiado para sus hijos, para sus jóvenes, para usted. Entonces, el problema es, hermano, que usted no entiende, y yo, que a la iglesia vamos porque somos necesitados de Él, porque somos sedientos, porque somos pecadores y necesitamos la gracia y la misericordia de Dios. Ese es el gran problema. Entonces, hermano, cuando no entendemos eso, tenemos cristianos a la mitad que no han entendido el propósito de Dios para sus vidas. Uno de los propósitos de Dios, hermano, es que tengamos las bendiciones de Dios, ¿sí o no? Por eso existe Familias en Victoria, cómo vivir en victoria. Existe Sábado de Milagros, cómo tener un milagro usted a través de la fe. Y eso, todo eso está bien. Pero ¿qué? De que la palabra de Dios dice, por mi causa os van a vituperar. Eso ya no nos gusta. Por mi causa van a padecer. Por mi causa hasta los van a matar. ¿Qué tal, hermano, de repente el gobierno comenzara a perseguir a los cristianos?
¿Cuántos nos declararíamos evangélicos? Y usted iba al Taber, hermana Lupita. Al fin la Lupe vino a sentar adelante, hermano. Gloria a Dios, Lupe, te felicito. Dale un aplauso a Lupe. Hermanos, verdaderamente nosotros tenemos que entender, hermanos, que tenemos que cultivar los mandamientos y preceptos de Dios en nuestras vidas. Uno de esos, hermanos, es la paciencia. ¿Cuántos somos pacientes? Yo creo que muchos tenemos problemas con eso. Más si el hermano dice, ya voy. ¿Y usted qué es? No, usted es un silbador cuando le prenden fuego. Usted deseara poner al hermano allá de un solo para que esté haciendo las cosas. La Biblia dice que nosotros debemos de ser pacientes los unos con los debemos. Y hermano, usted al venir a Cristo ya es paciente. Hoy aceptó a Cristo y ya mañana usted tiene paciencia. Eso es algo que se cultiva. Es una cultura. Y eso usted lo va a cultivar ¿a dónde también? En sus hijos. Lo va a cultivar en su familia. Lo va a cultivar en la iglesia. Por eso, hermano, necesitamos entender que nosotros necesitamos tener una cultura de reino. Una identidad. Cuando van los salvadoreños a Estados Unidos, ¿cuál es la cultura de ellos allá, hermano? En la comida, vamos a ver, en la comida. Donde hay salvadoreños, ¿qué hay? Hay pupusa, hay tamales, hermano, ¿sí? Hay elotes, hay de todo, hermano. Atol chuco, imagínate, yo cuando oí lo del atol chuco, yo dije, guácala, dije yo. Porque en Nicaragua yo nunca había comido atol chuco, hermano. Y ni aquí lo como, y no me le echan azúcar, yo no me como el atol chuco. ¿Pero qué es? Eso es cultural. Eso es cultural, hermano. Esas son las cosas y muchas veces tenemos como cultura malos hábitos. Sí, muchas veces es cultural, hermano, que llega a la casa todo el mundo y tira los trapos por todos lados. Y por eso a veces no hay que llegar a la casa de los hermanos, porque a veces salimos criticando. Ya viste cómo tenía la casa. Mira, hermana, hasta el calzón tenía por allá. Mire, y comenzamos a salir hablando, hermano, de las cosas de los demás hermanos. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces una mala cultura se ha vuelto algo que se ha ido cultivando el desorden. Y hay lugares donde usted llega, hermano, que las casas son impecables. Todo tiene que estar en su lugar, y ese es otro pleito también. Porque el que le gusta ser ordenado, no le gusta el desordenado. Y ahí vienen los pleitos. Entonces, hermano, nosotros como cristianos, le estoy dando esto, hermano, para que usted entienda que como cristianos también nosotros debemos de cultivar en nuestras vidas. El amor tiene que ser cultivado en nosotros, hermano. Usted tiene que, y yo tenemos que aprender a amar a los hermanos. ¿Ve que hay hermanos que son fáciles de amar? Algunos sí, pero algunos otros, hermanos, por más que usted quiera amarlos, no se dejan amar, correcto. Usted le dice al esposo o a la esposa, te voy a dar un besito, y no se deja. Tiene que agarrarlo para que se deje. Usted va cultivando. ¿Por qué, hermano? Porque hay personas que las han creado con una cultura de ser fríos, como el pingüino, sin afectos. ¿Me querés vos? ¿Y te gusto vos? Imagina, hermano. Y así lo criaron. ¿Y qué dice al final? Pero es que así me criaron a mí, ¿yo qué culpa tengo? Pero por eso, hermano, la cultura del reino nos cambia, nos transforma, trae cambios y transformaciones a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios, nosotros, la Biblia dice que somos luz, que somos sal. Esa es una cultura, hermano. Cuando un cristiano, donde quiera que ande, él debe de ser sal y debe ser luz. El problema, hermano, es que a veces usted hay hermanos que los ve por otro lado y los saluda y anda con los inconversos, y usted le dice, hermano, Dios le bendiga. Ya no haya que hacer, hermano, porque los demás lo descubren que se supone que es cristiano. Y le dice, ahí vas a la iglesia, bobo. No, hombre, ahí aquel me ha visto pasar por ahí, tal vez vos. ¿Por qué, hermano? Porque no se identifican como hijos de Dios. Entonces, por ende, no transmiten esa cultura a los otros. Porque donde hay un cristiano, hermano, está la luz de Dios. Donde hay un cristiano está la sal del mundo. Y va a comenzar a hacer, ¿qué? Transformaciones. Por eso es importante, hermano, que usted cultive los principios de Dios en su vida. Vaya ahí, por favor, hermano, a Mateo, capítulo 5, un versículo muy conocido por todos nosotros, hermano, las bienaventuranzas de nuestro Dios. Mateo 5, mire cómo comienza diciendo el Señor: viendo a la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. Ahora, hermano,
usted debe de... ¿Cuántos se consideran pobres de espíritu aquí? La Biblia dice que nosotros somos bienaventurados los pobres, aquellos que han rendido su vida a Dios y reconocen que necesita. Esos son los pobres de espíritu, aquellos que se vuelven humildes. Usted tiene que cultivar la humildad, hermano. ¿Cuántos alguna vez se han dado cuenta que son soberbios, altivos? Aquí el término en nosotros es pedante. No tiene manera amable de responder, siempre va respondiendo con aspereza. ¿Por qué? Porque no ha cultivado el ¿qué? El ser pobre de espíritu, el ser humilde, el reconocer que si está aquí o yo estoy aquí es gracias a la misericordia de ¿quién? Que si usted goza de algún privilegio, de comida, de una casa, de un carro o lo que sea, es gracias a ¿quién? Es gracias a la misericordia del Señor. Entonces Jesús viene y dice en el 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados, ¿qué dice? Los mansos. ¿A dónde aprendemos nosotros ser mansos, hermano? En la Biblia, en la palabra. ¿Quién fue? ¿Quién es el que dijo que sean mansos y humildes de corazón como yo lo soy? Jesús dijo, sean mansos, cultiven la mansedumbre. ¿Quién es un manso, hermano? ¿Sabe cómo sabe usted si ha cultivado la mansedumbre? ¿Cuántas personas lo rodean? No por lo que tiene, sino porque la aprecian por lo que es usted. Cuando hay y cuando no hay. Porque a veces, hermano, el problema es que a veces nos acercamos cuando vemos que la persona tiene, ¿va? A ver qué le sacamos. Y ya cuando se quedó sin nada, ¿qué pasó? Todos se retiraron. Y eso es típico en el ser humano. Por eso el Señor dice que debemos de ser mansos y humildes de corazón. Eso es algo, hermano, es una cultura de reino que usted debe de transmitir a otras personas. Cuando usted es manso y humilde. ¿Sabe? Al saber que usted es manso, depende, como le digo, de las personas que lo rodeen. Daban un ejemplo, hermano, escuchaba un pastor de alguien manso. Es como un caballo que todo mundo lo puede montar. Un caballo manso, y usted dice, ¿y es manso ese caballo? Sí, es mansito. No muerde y no patea y no corcovea. Pero ¿cuántos hermanos mansos hay aquí, hermano? Algunos decimos, manso pero no menso, decimos. Como excusándonos, hermano, de lo que realmente somos. La cultura del reino debe de llevarnos, hermano, a cultivar el ¿qué? La mansedumbre en nuestras vidas. El darnos cuenta, hermano, de que lo único que estamos transmitiendo a nuestra generación, ¿qué es? La impaciencia. Hermano, lo que usted tiene, ¿hace cuánto tiempo lo tiene? La generación que vivimos ahora es la generación del desechable. Todo lo quiere para allá. Para ayer, ya. Quieren tele comprado, tienen casa comprado. Todo, aunque estén hasta aquí, mire, hermano, endeudados. Porque no han aprendido a ser ¿qué? Pacientes. Pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó. Usted debe de cultivar, hermano, en la cultura del reino debe de cultivar el ¿qué? La paciencia. Hay un dicho que dice que por ahí que la paciencia es la madre de todas la ciencia. Con paciencia, hermano, la serpiente come, ¿sí o no? Si usted ve la serpiente, no tiene la gran velocidad para salir detrás de la presa. ¿Qué hace la serpiente? Es paciente. Por eso Jesús dijo, sean como las astutos como serpientes y mansos como palomas. Mire todas las características, hermano, que Dios quiere que nosotros aprendamos y todo lo aprendemos de Él. En el Padre Nuestro, allá en Mateo 6:9 dice, Padre Nuestro, ¿cuántos saben el Padre Nuestro, hermano? Algunos ya se le olvidó escuela bíblica, creo. ¿Sabe, hermano, que he escuchado yo cristianos? Aquí mis hijos estudian aquí en la Fray, que es católica. Allí a cada rato rezan el Padre Nuestro. Ellos lo hacen rezado, es una oración. Y hay hijos de cristianos que no lo hacen porque dicen de qué es rezo. Imagina, hermano, no les han cultivado, enseñado la palabra de Dios, que el Padre Nuestro es una oración modelo que nuestro Dios dejó para nosotros los cristianos. ¿Cómo dice la oración? Padre Nuestro, que estás santificado, sea tu nombre. Venga a nosotros, hágase, Señor, tu voluntad. Oiga, ¿qué está pidiendo el Padre Nuestro ahí? Que venga el reino de Dios a gobernar nuestras vidas. Un hombre le preguntó, ¿cómo sabemos del reino de Dios? Y el Señor dijo, el reino de Dios no vendrá algo visible, él aquí, él allá. El reino de Dios ya está entre ustedes. Es el mismo Jesús, es el mismo Espíritu Santo que quiere gobernar nuestras vidas, que quiere que nosotros aprendamos para poder, hermano, transmitir esa cultura de reino a nuestras próximas generaciones. Pero si usted y yo, hermano, no hemos aprendido lo que Dios quiere que aprendamos, difícilmente nuestros hijos, hermano,
van a poder ser los cristianos que Dios quiere que sean. Entre más pasa el tiempo, hermano, el hombre se aleja más de Dios. Las iglesias, los mismos llamados cristianos, nos alejamos más de Dios. Nos alejamos más de la santidad. Nos alejamos más de la devoción a Dios. Nos alejamos más del servicio. Ya no nos importa dejar el servicio muchas veces. No tenemos compromiso con Dios. Como que si Dios no hubiera pagado un precio tan alto por nosotros. Hermano, una de las maneras de estar agradecido con Dios, porque hay muchas, es servirle. Esa es una cultura, hermano, que usted debe desarrollar, el servicio. Pero el servicio de acuerdo a la voluntad de Dios, no según San Walter, no según San Lupita, según San Yo, no. Es de acuerdo a la voluntad de ¿quién? De Dios. Y entonces, hermano, como usted ve, una de las culturas muy ricas, y nosotros lo podemos ver en documentales en la televisión, son los japoneses y los chinos. Esa gente, hermano, cultiva, la cultura de ellos es una cultura, pero tan detallista, hermano, hasta en la ropa, en la disciplina. Es una cultura de disciplina, de respeto hacia las demás personas. Yo he escuchado, hermano, que los japoneses tienen la cultura que cada vez que se muere alguien, o hay un evento importante, es un cumpleaños, o nace un niño, ¿sabe qué hacen? Siembran un árbol. Esa es una cultura, hermano, y muy buena. Se muere alguien, siembran un árbol. Nace alguien, siembran un árbol. Cumpleaños alguien, siembran un árbol. ¿Y qué genera eso para el país de ellos, hermano? ¿Qué genera? Pues nosotros sembramos un árbol, hermano. Nosotros mochamos un árbol. Se muere uno, mochamos dos. Se muere o nace uno, mochamos tres. ¿Y qué estamos causando a nuestro propio país? A nuestra propia nación. Sí, hermano. Entonces nosotros como cristianos, hermano, quiero que el enfoque, hermano, por eso leímos Romanos 12:2. Vaya por favor a Romanos 12:2 otra vez. Donde Pablo le está diciendo a la iglesia, a los cristianos en Roma, para que nosotros verdaderamente podamos tener esa cultura del reino, hermano, nosotros en primer lugar debemos de entender estos principios. Porque si usted no entiende estos principios, difícilmente, hermano, usted va a querer o va a poder ser alguien que tiene esa cultura del reino, que la va transmitiendo a donde sea que usted vaya. Escuchaba, hermanos, a un pastor un día, hace varios años, predicar. Algo que cultivó él en otro hermano es de que él dice que hacía sándwich y lo hacían muy ricos y se iba a un parque a darle a drogadictos aquí en El Salvador. Yo creo que aquí en el Parque Libertad él lo vio, dice que sábado a sábado estaba este hombre repartiendo fresco y repartiendo sándwich, un tratadito de la palabra de Dios y hablándole de Cristo a la gente. Y dice este hermano que él se fue para Estados Unidos. Allá comenzó a congregarse en una iglesia y de repente se ve en un parque donde habían drogadictos y se recordó lo que había visto del otro hermano. Ese hermano cultivó algo bueno en él y viene él, hermano, y comienza a hacer sándwich también y fresco, y comienza a repartir sándwich, comienza a repartir frescos, a reproducir lo que el otro hermano había hecho allá en Estados Unidos. Hermanos, nosotros debemos de dejar huella a una generación verdaderamente. Nuestra cultura cristiana debe de impactar a otros. Nuestra cultura como hijos de Dios debe de impactar a nuestras generaciones. Uno de mis anhelos, y siempre lo voy a decir en mis deseos, es que mis hijos nunca se aparten de Dios, hermano. Que les sirvan a Dios. Que ellos puedan ver que servirle a Dios, hermano, es lo mejor que en esta vida podemos tener. Que nada paga más grande y maravilloso que servirle a nuestro Dios. En las buenas y en las malas. Porque claro, es bonito servirle a Dios en las buenas, va. Cuando todo está bien. Cuando hay 3 pollos en la refri, usted abre la refri, está un chumpe, un pollo y un par de tortolas ahí. Pescado y dice, tengo para comer toda la semana. De repente le mandaron de los Yunay, va a andar trevos allá, te deposité $500. Y ya viene usted, va, tu fidelidad es grande. Y entra a la iglesia, hermano, hasta silbando. Hasta el caminadito le cambia, va. ¿Y qué cuando no hay, hermano? ¿Qué cuando estamos pasando enfermedades, situaciones? Es necesario, hermano, que nosotros entendamos a través de la palabra que Dios nos ha llamado con un propósito. A que esa cultura del reino, hermano, nosotros la podamos impregnar en los demás. Que se cambien todos los prejuicios y preceptos allá afuera en el mundo, hermano. Que la gente comience a cambiar. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, no hemos permitido que Dios nos cambie. Y por eso son muchos pleitos y problemas en la iglesia del Señor. Porque muchos no dejamos que Dios nos afecte, que Dios nos toque y nos cambie. Y cambie a nuestros hijos. Porque aquí todos somos cristianos. Amén, hermano. Vieran las caritas que tienen todas angelicales, hermano.
chulos, miran. Y en la casa, ¿qué tal? ¿Qué tal las malas palabras? Yo he escuchado jóvenes que, hermano, perdone, pero muchas veces dicen, no, hombre, si mi mamá es un hipócrita, allá en la iglesia, tu fidelidad, ¡ay! Hasta chilla, dice. Vaya a verla a la casa, dice, cómo nos insulta y nos grita, dice. ¿Qué significa eso, hermano? Que no ha habido un cambio, no ha habido un encuentro con Dios. Yo no sé si está entendiendo, hermano, el mensaje, que usted debe de afectar a los suyos con la cultura del reino. Que Dios lo ha llamado para que sean cambiadas otras personas. Donde, mire, hermano, José allá en la cárcel, sí o no que cambió todo cuando iba llegando. Llegó donde Potifar, todo prosperaba, dice. ¿Cuál era la cultura del temor a Dios? La mujer de Potifar, cual leona en celo, dice un predicador, se le lanzó. ¿Y qué hizo José? No le puedo fallar a mi Señor. Dio un testimonio tremendo, hermano, del temor a Dios. Temor a Dios. Pero muchos cristianos, hermano, le ofrecen un truequecito. Pues no, hombre, si nadie te va a ver, hermano, todo me ve. Lléveme esta encomienda por allá. Va, que si nadie me ve, va. Ya lo hizo, hermano, ya los demás ya no lo tienen como cristiano. Pero si se para firme, hermano, y dice no a la corrupción, eso, hermano, va a dar testimonio de quién es verdaderamente. Vaya por favor ahí, hermanos, a Romanos 12, donde estábamos, 12:2. Mire lo que dice. 12:2. No os conforméis a este siglo. La primera parte. ¿Qué significa no os conforméis? La palabra no os conforméis está diciendo acá que como hijos de Dios, para que nosotros podamos afectar a otras personas, para que podamos afectar al jefe en el trabajo, para que usted pueda cambiar el corazón de ese hijo, no usted, sino por el poder de Dios. No me malentienda, lo que quiero decir es por el poder de Dios, porque usted está en sintonía con la voluntad de Dios. La Biblia dice, no os conforméis, la palabra no os conforméis, no sigan la corriente de los demás. No vayan detrás de los demás. Ustedes jóvenes no se comporten como los demás jóvenes. Estamos yendo a jugar los sábados con unos jóvenes del pasaje 19 y hay un joven de aquí que va con ellos allá a jugar. Y aquellos comienzan a desesperarlo y a insultarlo y él se suelta con malas palabras, hermano, a decir ya no. Yo me le quedo viendo y le digo, cálmate, le digo yo. Porque él, hermano, ellos lo insultan y él los insulta más todavía. Menos mal que los cristianos le dicen los demás, ¿verdad? Por eso dice aquí la Biblia, no os conforméis. La palabra no os conforméis significa no se amolden, no sean como los demás. No sean igual a ellos. Ustedes tienen que ser diferentes. Deben de pensar diferentes. Deben de entender que verdaderamente el poder de Dios los ha sacado del mundo para que afecten al mundo de una manera de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es la cultura del reino, hermano. Que no nos conformemos, no nos amoldemos, que no nos hagan igual a ellos. Los vecinos son pleititos, nosotros somos pleititos también. Hermano, yo tengo 11 años, 19 años de vivir en el pasaje donde estoy. Yo creo que ya les he contado. Tengo un vecino, hermano, que por 11 años nos ha tirado la basura enfrente de la puerta y debajo de la grada. Por 11 años, hermano, la ha empujado. De repente en la noche le pega con el martillo a la pared donde estamos dormidos nosotros. Ponga, ponga. Y lo hace por gusto, porque son 11, 12 de la noche. ¿Quién está clavando a esa hora, hermano? Solo que el ciguanabo nada más, pero de ahí. O el cipitillo. Por 11 años, hermano, aguantándole eso, que cosa. Bueno, la cuestión que un día, hermano, estaba en el correo y de repente oigo que me está arrastrando la basura. Y me ganó, hermano, como dicen el enemigo. Se me encendió como que me jalaron la oreja. Y yo dije, Señor, voy a salir educado, dije yo. Y salgo yo, mire, disculpe, le digo yo, ya son 11 años de estar usted en lo mismo. Yo creo que ya no es justo, le digo. Y comenzó. Y sale la señora y te la picaste predicador y de cristiano. Y hermano, me sacaron los trapitos al sol. ¿Para qué salí? Dije, chucuplu, me volví a meter. No tenía por qué, aunque no usé palabras soeces ni nada. Y yo dije, Señor, perdóname, 2, 3 días lo volví a ver. Buenos días, don Roberto. Mi salvadosa, allá al cuarto, buenos días, ya me comenzó a hablar otra vez. Pero aquí dice la Biblia, no se amolden, no se conformen a este siglo. No sigan en la corriente de este siglo. No quieran tener y hacer todo lo que el mundo hace. Eso es lo que está diciendo aquí para los cristianos. Para que ustedes puedan tener e impactar a otros, ustedes deben de tener una mentalidad totalmente diferente. Que se le note, que se le note. Alguna vez le han dicho, mire, disculpe, hermano, va que usted es cristiano. ¿A alguien le ha dicho alguna vez así, hermano? Va que usted es cristiano. ¿Por qué se le nota? Porque lo ven
en un molde diferente, no en el del mundo. No lo ven gritando, no lo ven maldiciendo, no lo oyen criticando, murmurando como lo hacen los del mundo, porque lo ven diferente. Porque algunos dicen, esos hermanos son dundos, no se defienden. No, no es que seamos dundos, hermano, es que Dios dice que Él es el que pelea por nosotros. Porque cuando nosotros peleamos, entonces Dios dice, bueno, como vos sos el pleitito, hay que te enduro, dale. Y yo después me puse a pensar, ¿y qué tal se me pone el maestro este? Y más que levanta pesas, hermano. Y practica boxeo también. ¿Qué tal se me dice, venga después? ¿Y qué hubiera hecho yo, hermano? No conforméis, dice aquí, hermano. No conforméis a este siglo. ¿Por qué, hermano? Porque cuando alguien se conforma a este siglo, le pasa lo que le pasó al pueblo de Israel. Vaya ya, por favor, a Jeremías, capítulo 13, versículos 9 y 10. Jeremías, cuando alguien se conforma, hermano, a este siglo, hay cristianos que han perdido el propósito de Dios. Hay jóvenes que han perdido el propósito de Dios. Y es duro, hermano, lo que dice aquí en Jeremías, capítulo 13, el Señor para el pueblo de Israel. ¿Lo tiene? 13:9. Amén. Así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en la imaginación de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrán a ser como este cinto que para ninguna cosa es buena. Cuando usted se conforma a vivir de acuerdo a este mundo, usted se pudre, como dice la parábola del cinto. Usted conoce esa parábola, ¿verdad? Que Dios mandó a Jeremías y le dijo, ve, agarra un cinto nuevo y ve y llévalo a la roca allá en el Éufrates. Algunos teólogos dicen que son 400 kilómetros lo que tuvo que ir Jeremías. Otros creen que no, que por ahí cerquita estaba. La cuestión es que cerca o lejos, Jeremías cumplió la voluntad de Dios y tiempo después va a traer el cinto. ¿Y cómo estaba el cinto? Podrido. Y no servía para nada. Así comparó Dios al pueblo de Israel. Este pueblo malo y perverso, dice, que anda en pos de lo que piensa su corazón. Y no entiende que debe de conformar, no debe de conformarse a este mundo, sino que debe de amoldarse a la voluntad de ¿quién? No es fácil, hermano. Hay una lucha. Porque muchas veces el problema es lo que queremos nosotros. El yo, el yo. No, en mi comodidad. Ay, está yuca estarse levantando temprano y ir a servir. Yo escuchaba ahí que me contaba mi esposa acerca de Caro y la hermana Isabel, de cuántas horas pasan ahí cocinando. ¿Cuántos quieren hacer eso, hermano? Estar cocinando ahí para mujeres de fe, para eventos. Sin nadie, hermano. Nos gusta lo fácil, va. Venir a pararse aquí a predicar, va. Pues sí, porque a veces ese es el problema, que nos vean. O estar con el micrófono o la batería o el piano para que nos vean. Más si hay chicas, le digo a mi hijo, Ale, más rápido toca la batería, dice. Tenés que hacerlo para el Señor, le digo, no para que te vean. Porque si es para que te vean, el mundo está lleno de ese tipo de gente para que la vean. Eso sería seguir la corriente de este mundo. Debe ser para la gloria del Señor. Y por eso Dios les dice al pueblo de Israel, ustedes son como este cinto, se pudrieron y para nada me sirven. Yo siempre pongo el ejemplo de esas macetas. Sí, tan bonitas ahí, hermano, tan bonitas, no estoy diciendo que no, pero ¿para qué más sirven? La maceta no pasa. Ahí por 20 años, ahí está bien. ¿Cuántos cristianos por 20, 30 años hemos estado sentados en una silla y no hemos hecho nada para la gloria de Dios? No hemos afectado ni la vida del gato de la casa. Sí, hermano. El gato burro ni caso nos hace, o el chucho. Sí. Porque nosotros los cristianos debemos de aprender a ser hasta disciplinados, hermano, en lo que hacemos. Yo creo que los chinos nos ganan, o los musulmanes nos ganan en la disciplina, hermano. Los musulmanes, según dicen, donde les toca orar, ¿qué hacen ellos? Ahí se arrodillan, hermano, y no importa a quién tapan o quién va a pasar, ahí se tiran, hermano. Equivocadamente, pero lo hacen. Y nosotros los cristianos, hermano, oramos. Nosotros los cristianos le estamos transmitiendo esa cultura de oración a nuestros hijos. Nosotros los cristianos estamos transmitiendo a nuestros hijos esa cultura de fe, de creer que Dios puede, hermano, de creer que para Dios todo es posible. Yo siempre uso un ejemplo de una hermana que ellos estaban viviendo una escasez, hermano. El esposo se había ido, era borracho, había abandonado a la familia, cuatro hijos, y la niña le decía a su mamá, mamá, yo quiero comer cornflakes. Yo veo que los vecinos hablan de cornflakes, yo nunca he probado el cornflakes. Una niña de como 5 años, mamá, yo quiero comer cornflakes, comprame cornflakes. No, hija, no logro comprarte una caja de cornflakes. Y nuestros hijos a veces hasta los tiran, hermano.
Y viene y le dice, ¿sabes qué? Le dice, orale al Señor con fe y Dios te va a proveer confle, hija. De verdad, mamá. Le transmitió esa cultura de fe a su hija. Viene la niña en la noche, se arrodilla y le dice, Señor, yo mañana quiero comer confle. Imagina una oración de una niña, hermano, de 5 años. Y al día siguiente, es increíble, hermano, llega una vecina. Hermana, le dice, aquí están estas 2 cajas de confle que mi hija ya ni las quiere, le dijo. Enteras, hermano. Y la niña impactada. ¿Qué le transmitió a su hija? Una cultura de fe. El reino de Dios es de fe, hermano. Amén. Es de fe, es de fe. Es de creer al Señor. Y usted puede tener ejemplos, hermano, increíbles. Y no ejemplos que yo he escuchado de otros países. Otro hermano no tenía nada que comer. Eran las 4 de la tarde y sus hijos, 3 hijos ya adolescentes, papá, ¿qué vamos a comer? Dios proveerá, hijos. Él comenzaba en el evangelio. Dios va a proveer. 6 de la tarde no había comida. Papá, ¿cómo es que Dios va a proveer y no vemos comida en la mesa? Tengan fe, hijos, Dios proveerá. Aquí dice la palabra de Dios que Dios provee a los que le creen, a los que esperan en Él, no serán avergonzados. 6:30 no había comida. ¿Saben qué? Para que dejen de estar fregando, siéntense y oremos por la comida. Y se sientan, dice, y comienzan a darle gracias a Dios. Él, Señor, te damos gracias por los alimentos. Y que los hijos aquí, ya adolescentes, imagínense. Gracias, Señor, por los alimentos que has de proveer. Dice que a las 7 de la noche llega un vecino que venía de la playa. Don Luis le dijo, fíjese que fuimos a la playa, le dijo, gente, bola, aquí traemos estas 2 curvinas que no las comimos, y tome antes que se arruine. Y le da 2 curvinas en ese momento, hermano. Había aceite y comienzan a freír pescado. Vaya, hijo, les dijo. Ahí está, miren lo que Dios puede hacer, le dice, por los que creen. Imaginen, hermano, no haber nada es por fe. Usted tiene que transmitir esa cultura de fe. Pero muchos, hermano, será vos, de los 3 en la casa, ¿será que Dios nos va a bendecir vos? No, yo creo que no, a nosotros Dios ni nos quiere, no nos oye. Dios, hermano, imagínese. Usted como abuela tiene que enseñarle a sus nietos a confiar en el Señor, a honrar a Dios, hermano. A esos nietos, hermana Claudia. De fe. Creerle que deben de esperar en el Señor y el Señor tiene la respuesta para todo, hermano. Amén. Por eso dice la Biblia, no os conforméis, no seamos como los demás, no pensemos como los demás, que hayan cosas diferentes en nosotros, hermano. ¿Por qué? Porque los inconversos lo van a buscar y le van a preguntar, hermana, ¿puede orar por mí? Estoy pasando una situación terrible, porque ha visto en usted algo diferente, hermano. Usted transmite algo y donde usted llega, hace cambios en la vida de otras personas, hermano. Produce, hermano, que la tristeza se vuelva en gozo, trae palabras de aliento. Pero imagine usted llega, hermano, de un hermano que está enfermo y el hermano tiene una pelota aquí. Cabal, a un familiar mío una chibola parecida a esa tenía, que se murió. ¿Qué fe le va a transmitir, hermano? Bien que llega una hermana donde un hermano que estaba agonizando. Hermano, venimos a orar por usted, pero antes vamos a cantar una alabanza. Amén, hermana. Y el hermano así agüitado. Más allá del sol, la hermana. ¡Ay! Del hermano. Ya creía que se iba, hermano, imagínese. No vaya a cantar esos coritos así, hermano, de alguien que está a punto de irse. Cante coros de avivamiento, hermano. Este gozo no va a pasar, no va a pasar, para que se anime el hermano. Segundo lugar, vamos a, dice, transformado. Cuando usted entiende que ya no debe ser como los del mundo, que si está aquí es porque Dios lo ha traído con un propósito para que hayan cambios, entonces usted va a poder transmitir cultura del reino en su vida. ¿Por qué? Porque está dispuesto al cambio, porque está dispuesto, hermano, y ha entendido que Dios lo ha llamado a ser diferente, ya no el mismo Pedrada, ya no el mismo Aragán, ya no el mismo inteligente, sino alguien que tiene el poder de Dios para cambiar y transformar esta generación que tanto lo necesita, hermano. Se dice que en El Salvador somos el 60% de los cristianos. No se nota, hermano, no se nota, porque los mismos cristianos nos comportamos como los del mundo. Los del mundo van al baile, allá andan los cristianos. En el baile, sí, y hasta más se mueven todavía porque tenían reprimido el baile, hermano, de años de no ir a bailar, sí. Y así, mire, la hermana cómo se mueve. Igual no sé si la Tenchi, no sé, anda en el centro, que hay una viejita, dicen que alguien dijo, por esa viejita no nos dan pensiones, dijo. Si es que se mueve como que es carreta en bajada, jamás dicen. En segundo lugar, hermano, debemos de ser transformados. ¿Qué es la transformación, hermano? Que verdaderamente hayan cambios radicales. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas van pasando, es aquí todas van siendo, que se le note, hermano, que está cambiando por el Señor. Se le note.
Si se equivocó esta vez, vaya y pida disculpa, hermano, perdóneme. Puchica, le alcé la voz y el viejo hombre, perdóneme, la regué. Y si el otro, hermano, va creciendo y es maduro, no se preocupe, hermano. La próxima vez yo le grito a usted, no se preocupe. No, así no, el perdón, hermano. ¿Para qué? Para que la iglesia del Señor, ¿qué dice la Biblia? Que en la iglesia primitiva Dios añadía a los que habían de ser salvos, porque contaban con el favor de Dios, hermano. Porque habían milagros, porque habían maravillas, porque nadie decía tener lo suyo propio. Esa iglesia primitiva, hermano, impactaba allá afuera a las demás gentes, porque era una iglesia que estaba llena de ¿qué? De amor. Compartía con el necesitado, que no necesitaba que la derecha supiera lo que hacía la izquierda. Sabía un hermano en necesidad, ve, ahí calladito, hermano, tome, ve, ni diga nada, sí, porque eso va a comenzar a impactar, hermano. La gente va a ver. Por eso necesitamos ser, como dice, transformados, dice, por medio de la renovación de vuestro. ¿A dónde comienza la transformación? ¿Aquí o aquí? Comienza aquí. Y después de aquí, ¿a dónde se pasa? Es necesario que se pase el corazón, hermano. ¿Por qué? Porque usted puede estar lleno de letra, usted puede saber la Biblia de principio a fin, puede saber textos bíblicos, pero no amar a nadie, no tener comprensión, no tener compasión por los necesitados, no tener misericordia. Entonces necesitamos, ¿qué, hermano? Ser transformados por medio de la renovación de nuestro. Dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de ¿quién? Y si tenemos la mente de Cristo, entonces debemos de ir entendiendo los propósitos de Dios para nuestras vidas. ¿A cuánto Dios les ha ido hablando y se han ido haciendo los de los panes por años ya? Sí, hermano. Muchas veces Dios nos está hablando a nuestra mente, pero no queremos obedecer. Debemos de ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Dios nos ha dado entendimiento. Hermanos, si hasta los animales entienden. Sí. Nosotros tenemos un gato condenado ahí, hermano, y nos murió la gatita que tenía. Esa era súper educada. Poco se le enseñó y allá afuera iba a hacer en la arena. Vaya a ver el gato condenado, ya tienen casi 4 meses, creo, tenemos que tenerlo 5. Se hace en el baño, se hace debajo de la cama, cuando venimos a ver por todos lados. Le digo yo, le vamos a seguir metiendo cinchazos de agalán porque entiende a las buenas o entiende a las malas. ¿Cuántos hemos entendido a las malas? Pero todo, a Dios nos ha dado raciocinio a nosotros. Entienden los animales, imaginen que las focas pueden ser entrenadas. Los delfines, los leones, que son los leones, son entrenados. Y nosotros, hermano, ¿será que necesitamos que nos entrenen también? No, a nosotros dice que debemos de entender por la palabra de Dios que somos llamados a que nuestra cultura, la cultura del reino de Dios, que Él nos da, sus principios, los podamos extender a donde quiera que andemos, hermano. En nuestra familia, en la iglesia, en el trabajo, en la escuela. Debemos de ser, primer lugar, no conformarnos a ser igual a los otros. Segundo lugar, debemos de ser transformados. Vaya ahí, por favor, terminando, hermano, Efesios 5, 7 y 8. Efesios capítulo 5. Ya voy terminando. Dice la palabra del Señor: no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Amén, hermanos. Dios nos llama, ahí vaya al 4:23, a ser hijos de luz, un poquito más atrás. Y renovaos, dice, en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Debemos de revestirnos, hermanos, de la presencia de Dios, del mismo Dios en nuestras vidas, para que Dios sea en nosotros glorificándose, hermano, obrando maravillas, porque a través de ustedes que Dios obra, hermano, milagros. A través de ustedes que Dios obra consolación para otros. A través de ustedes que Dios obra salvación, hermano. Pero es a través de usted. Pero usted tiene que estar dispuesto a dejarse usar por el Señor. Y último dice, para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solo alguien, hermano, que ha nacido de nuevo va a lograr entender cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y aun cuando esté pasando situaciones difíciles, va a decir, Señor, gracias, porque tu voluntad es agradable y perfecta. La Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La palabra de Dios dice también que es mejor dar que recibir. Usted debe de darse. Y cuando hablamos de dar, no solo es de dar dinero, sino dar su tiempo para el Señor, dar su vida
Pablo decía, yo no busco lo de ustedes, decía, sino lo busco a ustedes. Y yo mismo decía, me gastaré y me daré todo por la causa de Cristo. Ese debe ser el deseo de nosotros, hermano, para que otros también puedan ver y a través de nosotros, hermano, poder dejar huellas a través de la cultura del reino y otros puedan querer venir a los pies de Cristo, hermano, y querer imitar, porque Pablo dice, sean imitadores de Cristo, como yo lo soy de Él. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te alabamos.